El Bitcoin ya es moneda de curso legal en El Salvador. Desde el martes, esta criptomoneda será usada en el país a la par del dólar, un polémico plan promovido por el gobierno de Nayib Bukele para reactivar la economía, estancada desde su dolarización en 2001 en un crecimiento de entre 2 y 4%. La expectativa es de que poder depositar un dinero y a la larga, como supuestamente si sube, así voy a ganar yo. Y digamos, para comprar, si voy a la playa, porque ya esto del Bitcoin ya está en todo el país. Hay cajeros en todo el país, ¿entiendes? La ley obliga a todo agente económico a aceptar Bitcoin como forma de pago, y si el establecimiento comercial no desea recibir Bitcoins en su cuenta, puede convertir el monto inmediatamente a su equivalente en dólares. Además lanzó la billetera electrónica Chivo para los teléfonos celulares y obsequió a los salvadoreños un monto equivalente a $30 en Bitcoins para que empiecen a operar. Se instalaron además 200 cajeros Chivo en todo el país para operar con ambas monedas, pero el sistema presentó problemas en el arranque debido a la alta demanda. Ahorita, por el momento, los servidores no están ahorita para poder bajar la aplicación, pero nosotros estamos abiertos al público para cualquier duda. En el lenguaje coloquial salvadoreño, chivo significa algo muy bueno. Pero el experimento genera dudas en la mayor parte de la población y desconfianza en los especialistas e instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Durante no ser obligatorio, no estoy de acuerdo en recibir $30, porque esos $30 o 75 millones que va a invertir para dar $30 a cada ciudadano, lo va a sacar triplicado. Esa es una farsa para el pueblo salvadoreño. Pero antes de que el Bitcoin fuera oficializado, ya circulaba en El Salvador. Desde 2019, la playa El Zonte fue pionera con el desarrollo de Bitcoin Beach. Se trata de una billetera electrónica para celulares creada por Mike Peterson, que transformó a la comunidad. La mayoría de las personas en esta comunidad no tiene acceso a cuentas bancarias, no tiene acceso a aplicaciones de pagos como muchos lo hacemos en Estados Unidos o Europa. Así que esto fue traerlos al mundo digital. Ahora pueden hacer pagos en línea, pueden enviar dinero de ida y vuelta con miembros de la familia, incluso a cientos de millas de distancia, y pueden hacer todo esto con tarifas muy bajas o casi inexistentes. Según Peterson, esta población ha comenzado a acumular riqueza por primera vez con la capacidad de comprar ganado o incluso alguna propiedad. También destaca que cada vez que hay alguna nueva tecnología da miedo, y aunque considera que el tema se politizó en El Salvador, la gente aún tiene libertad de no usar el Bitcoin si no lo desea. Este paraíso de surfistas fue el laboratorio que inspiró el proyecto presidencial con la criptomoneda. Aquí todo funciona con Bitcoins, desde pagar servicios básicos como agua o energía hasta comprar un refresco o alquilar un hospedaje. Aunque también reconocen que es un activo volátil y sensible a los movimientos del mercado.